El general Salvador Cienfuegos regresará a México. Regresará libre, además, a México. Esto rondó ayer por la tarde. Evidentemente es una noticia histórica. Fue noticia histórica la captura del general Cienfuegos. Aquí lo dijimos muchas veces. El ejército mexicano es una institución históricamente intocable, ¿no? O sea, ni con el pétalo de una rosa que se había tocado. Entonces, que en otro país se capturara y se estuviera juzgando al titular de la Secretaría de Defensa Nacional y además el titular inmediato, o sea, el inmediato anterior, eso era, y aquí lo dijimos, es más grande todavía de lo que está pasando con Genaro García Luna. O sea, de ese tamaño es lo que estaba pasando. Y hoy, ¿no?, nos enteramos de que se vuelve todavía más histórico por lo atípico que está sucediendo en Estados Unidos. Es decir, nunca en la historia, ¿no?, de procesos judiciales en los Estados Unidos, particularmente de delitos, ¿no?, de crimen organizado, se había detenido el proceso, se habían retirado los cargos y devuelto al país de origen a la persona imputada. Esto simplemente no ocurre. Esto no sucede en la vida política y en el sistema de justicia de los Estados Unidos. Vamos a ver de volada el comunicado oficial y vamos a ver lo que dijo el presidente López Obrador esta mañana. Hoy la mañanera fue exclusivamente dedicada a este caso por lo importantísimo que esto está surgiendo, ¿no?, en México. Dice la Fiscalía General: gracias a la estrecha relación, ¿no?, entre el Departamento de Justicia y la Fiscalía, nuestra homóloga norteamericana tomó la decisión de solicitar a la jueza, ¿no?, esto es en Nueva York, en Brooklyn, que desestimen los cargos penales contra Salvador Cienfuegos, para que sea investigado y, en su caso, procesado acorde con las leyes mexicanas. Es decir, todavía no hay un caso en México elaborado o suficientemente elaborado para estimar, ¿no?, una orden de aprehensión en contra del general Salvador Cienfuegos. Apenas se va a investigar a ver qué resulta, ¿no? Allá ya estaba armado el caso, o sea, por eso lo atraparon, por eso lo capturaron. O sea, estamos, ¿no?, entendiendo la discordancia que hay entre una y las otras cosas, ¿no? Y siguen. El Departamento de Justicia ha proporcionado a México pruebas y se compromete a continuar la cooperación dentro de este marco para apoyar las investigaciones que realizan las autoridades mexicanas. De esta forma, nuestros países siguen comprometidos con ya, verborrea institucional, no pasa nada. Esto, digamos, vamos a hacer un recuento, ¿no?, de lo que ha pasado. Se captura al general Salvador Cienfuegos, si no me acuerdo, el 15 del mes pasado, 15 de octubre. El gobierno mexicano dijo que no estaba enterado de absolutamente nada. Marcelo Ebrard ya manda a llamar al embajador Christopher Landó y le dice: pues sí, o sea, yo sabía de esta cuestión, yo sabía desde que entré como embajador, ¿no? Es decir, hace años yo sabía de esta investigación, pero no los podía hacer porque era el secreto de Estado. Entonces no hubo cooperación en la captura, no se confió en las autoridades mexicanas en el curso de la investigación. Entonces, si no se confió en el curso de la investigación, que ahora lo entreguen para que se investigue, o sea, eso es, ¿no?, totalmente asincrónico con lo que estaba ocurriendo. Y de nuevo, histórico porque jamás había pasado este tipo de cuestiones. Esto habla de la fuerte presión que hubo del gobierno mexicano, tan pronto se enteraron de la captura, para que se detuviera la investigación, para que se detuviera el juicio y que se entregara acá el general Cienfuegos. Vamos a ver lo que declaró el presidente de la República hoy por la mañana. La verdad, a mí no me sorprende del todo los motivos que da el presidente, y es más, o sea, me confirman en cierto sentido lo que venía pensando desde anoche, ¿no?, cuando vi esta noticia. Vamos a ver un fragmento de lo que dijo y lo comentamos, ¿vale? Ah, caray, ahí está. Tiene que haber sustento. Ahí está. Y tiene que haber pruebas. Y ninguna persona
puede ser víctima. Desde luego, nos interesó este asunto porque pues, no es solo la situación del general Cienfuegos, también eso debe de quedar de manifiesto. Lo haríamos ante cualquier circunstancia que afectara a cualquier mexicano, sea quien sea. No permitiríamos una injusticia para nadie, para ningún mexicano, para ningún ser humano. Sí. Pero aquí, además, está de por medio el prestigio de una institución fundamental para el Estado mexicano, que es la Secretaría de la Defensa, las Fuerzas Armadas, y no es cualquier cosa. No podemos nosotros permitir, sin elementos, que se socaven nuestras instituciones fundamentales. Además, México es un país. Sigue hablando, ¿no?, sobre soberanía nacional, que el gobierno estadounidense confía en el mexicano, pero para mí esa declaración resume muy claramente la motivación del gobierno mexicano por, de nuevo, detener las investigaciones y el desahogo de las pruebas y la repatriación del general Cienfuegos, que no es extradición, no es extradición porque para una extradición, para una solicitud formal de extradición, que para eso se tienen acuerdos internacionales, con varios países del mundo, pero particularmente con los Estados Unidos, pero para solicitarla, el primer requisito fundamental es una orden de aprehensión. Y en México no existe esa cuestión para generar Cienfuegos. No existe. Apenas van a investigar de qué se trata. El canciller Marcelo Ebrard dijo que el 11 de este mes, hace una semana, tal cual, se le entregaron las pruebas que tiene la Fiscalía de los Estados Unidos a México. Entonces, en una semana no puedes armar un caso completo. No. Entonces, el tipo va a llegar libre al país, como tal. Todavía no se le ha imputado ningún cargo en México. En Estados Unidos estaba siendo investigado por tráfico de drogas, o tráfico organizado de las drogas, y lavado de dinero. En México apenas se le está investigando a ver qué pasa. Ahora, había especulaciones, ¿no?, que esto es el cambio, ¿no? Esto es de Joe Biden y que, ¿no? No, esto es Donald Trump y esto es AMLO. ¿Por qué lo hizo? No, AMLO lo dice claramente. No hay, esa declaración dura como 10 minutos, ¿no? Pero para mí este fragmento es el centro del porqué. Para proteger a la institución, para proteger al ejército. En México, ¿no?, y aquí hemos criticado esa cuestión y seguiremos diciéndolo, hay una rampante militarización del país. Empezó con Calderón, que lo sacó a las calles y les dio atribuciones y funciones que no estaban en el imaginario colectivo. No era normal ver al ejército mexicano en las calles, y a partir de esa gestión se dio cada vez más. Peña Nieto siguió con esta tendencia con el general Cienfuegos. Cienfuegos es instrumental en el proceso de militarización, pero no solamente eso, sino de abusos de poder, de abuso de autoridad, violaciones a derechos humanos. Participó en el caso Ayotzinapa. Si no participó de forma directa, por lo menos sabía o supo qué pasó ahí, porque fueron generales y fueron el batallón 23, si no me recuerdo, del ejército, ¿no?, quienes participaron directamente ahí. Y siendo una cadena de mando tan vertical, tan claramente definida, no me digas que no se enteró de que, ¿no?, ¿qué pasó ahí? Estuvo en Tlatlaya, ¿no?, también en el caso también emblemático por lo horrible que fue, emblemático por las violaciones a los derechos humanos que hubieron ahí. Esto, llama
muchísima atención, y tan supo, y tan el tipo estaba enterado de las cuestiones, que en su momento declaró al ejército: no, si ustedes están pensando, ¿no?, que van a investigar al ejército, no se va a hacer, no se hace. ¿Y qué creen? Que no se hizo, no se investigó al ejército por el caso de Ayotzinapa, cabrón. Cuando todo mundo sabía, cuando periodistas de investigación, cuando la gente de a pie señaló al ejército que estuvo ahí, que estuvo participando, o sea, por lo menos para que dijeran qué había pasado o qué no se les preguntó. Y se dio carpetazo, ¿no? Y se sacó la mal llamada verdad histórica, que hoy está completamente desmantelada por nueva evidencia y por voluntad política y por la gente, que además que nunca se ha rendido, las familias, luchadores y luchadoras de derechos civiles, bueno, que han tenido que ser forzadas a convertirse en eso por la tragedia que pasaron, pero que no se han rendido y no han quitado el dedo del renglón y han forzado a las autoridades a que actúen. Solamente por eso sabemos un poquito más de todas las tropelías al mando del general Cienfuegos. Digo, hay quien plantea la hipótesis, y a mí me parece bastante acertada, la hipótesis de la manzana envenenada, ¿no? De que esto es, digamos, pues sí, un espaldaracito, no de confianza, un dulce del gobierno de Estados Unidos al mexicano. Bueno, no estás no haciendo espavientos, estás gritando por esta cuestión, ahí te va el dulce. Pero, ¿no?, donde no armes una investigación que nos satisfaga a nosotros, entonces ya no vamos a ir sobre la persona, ¿no? Vamos a ir sobre el gobierno, porque te estarías convirtiendo en cómplice, ¿no? Si nosotros estamos diciendo y tenemos la evidencia de los actos criminales de esta persona, te la estamos dando, y tú no lo persigues, no con la misma profundidad como nosotros le íbamos a hacer, pues entonces ya, o sea, pues ¿qué más? O sea, eres cómplice también. Entonces, cuidado con este caso, que ya de por sí es un hito, lo decíamos al principio del comentario, es histórico que haya ocurrido la captura de esta persona, y lo que está sucediendo hoy abona a este caso emblemático que marcará sin duda el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ahora, ¿no?, van a decir, no, es que bueno, la fiscalía es autónoma y en realidad es Gertz Manero, López Obrador, no. Es autónoma en el papel, cabrón. O sea, pero, o sea, tendríamos que no chuparnos un dedo para pensar que es completamente autónoma, que no hay comunicación, que la voluntad de López Obrador no se sigue y se persigue a través de la Fiscalía General de la República, que no facilitó a través de su voluntad política quizá instrucciones el caso Lozoya, ¿no?, el caso de Rosario Robles, que además tiene, ¿no?, una historia de vendetta política por ahí que podemos comentar en otra ocasión y que hemos comentado aquí frecuentemente. Por supuesto que sigue la línea política, siempre la ha seguido. Es decir, en los Estados Unidos, no lo estamos diciendo, William Barr sigue la voluntad política de Donald Trump, pues no, aquí es mucho más directo, claro, es mucho más dependiente. Entonces, o sea, no querramos eximir de responsabilidad al presidente de la República, que él, ¿no?, instruye para que se fuercen estas gestiones que hoy se dan. Ahora, ¿qué sigue, no, a partir de esto? Ya hablamos del escenario de la manzana envenenada, eso es un caso. Hay dos grandes escenarios, ¿no? O se cumple a cabalidad, ¿no?, y se satisface la necesidad de justicia a través de un proceso que no solo castigue personalmente a Salvador Cienfuegos, sino que siga la línea de complicidades y limpie, ¿no? Esta es una oportunidad histórica, limpie profundamente el sistema y la estructura de poder que han facilitado el autoritarismo en México, que han facilitado la violación constante, permanente de los derechos humanos en México. Esta es una oportunidad histórica para hacer eso. La duda, y mi duda personal y la de mucha gente, es: las instituciones mexicanas nunca han servido para castigar a este tipo de personas. Han servido para proteger a algunos y suprimir y castigar al resto. ¿Por qué hoy serían diferentes? ¿No? Gertz Manero tiene en sus manos casos
O sea, que cada uno podría ser de proporciones históricas. ¿No? Lozoya, ¿no? Ahora Cienfuegos, que está por encima para mí de importancia. Rosario Robles, ¿no? Tiene a gobernadores, tiene, bueno, exgobernadores, ¿no? No sé, cabrón, no sé qué va a pasar, la verdad. O sea, la percepción general, y esto se ve en encuestas, se ve en redes sociales, es que claro, no por lo menos en Estados Unidos puedes confiar que quizá no a los nacionales y la oligarquía nacional no los van a juzgar, pero a los extranjeros, puta, o sea, ahí para eso sí somos buenísimos, ¿no? Para interferir en asuntos extranjeros, ahí sí la justicia es, ¿no?, implacable. En México, puta, o sea, ¿qué te digo? Todos sabemos la historia de México, todos hemos vivido, ¿no? O vivimos acá, o sea, claro que sabemos que la justicia en México nunca ha funcionado. Entonces, bueno, la verdad es que este es un evento histórico, es una papa caliente que ahora tiene el gobierno mexicano y que, ¿no?, o lo resuelve de forma cabal, de forma concreta, de forma expedita, o no lo hará. Yo, si fuera por voluntad política, yo, aún creyéndole a López Obrador, pues bueno, ¿no?, quizá podemos apostar a que haya un cambio, ¿no?, institucional, que confiemos en López Obrador. Ok, pero esto va más allá de una persona. Estos son fallas institucionales, son fallas históricas, son fallas por diseño, cabrón. O sea, el país está diseñado y la impartición de justicia y las instituciones de justicia están diseñadas para no funcionar en México. No funcionar en estos casos, ¿no?, de alto calibre, en estos casos de personas con muchísimo poder. Y a mí me queda claro que esto es una jugada, y ya vimos la declaración de López Obrador, para proteger al ejército. ¿Qué creo que va a pasar? Creo que van a armar un caso, ¿sí? Pero van a armar un caso a modo. Espero equivocarme, honestamente espero equivocarme, pero me parece que van a armar un caso a modo para castigar la corrupción personal, no la responsabilidad personal de Salvador Cienfuegos, y quizá, en el mejor de los casos, a un par de, ¿no?, de veteranos, no en el ejército, a sus mano derecha, izquierda, y tan. Pero no se va a tocar a la estructura como tal, a las personas que siguen ahí, que facilitaron ahí. Habían, ¿no?, escuadrones de la muerte que ahora son parte de la Guardia Nacional. Eso sigue ahí. Y eso, espero equivocarme de nuevo, creo que no se va a tocar, ni con el pétalo de una rosa. Pero bueno, cuéntenos qué opinan sobre esta situación, sobre este histórico caso de impartición de justicia o de injusticia en la historia de México. Y bueno, pues aquí sin duda estaremos muy atentos de toda esta cuestión, ¿no? El segmento completo va a estar en YouTube hoy más tarde. Muchas gracias por ver, por compartir, por suscribirse, por los likes, ¿no?, que se supone que debo pedir al final de los videos. Y nos vemos pues. Hasta la próxima.